Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario, lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 5 al 18. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance, mientras acampaban junto al mar, cerca de Pihahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá? Déjanos en paz, queremos servir a los egipcios. Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo: No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del libro del Éxodo, capítulo 15, y el responsorio es: Alabemos al Señor su victoria. Alabemos al Señor su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar, mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación, Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo lo cantaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros ahogó en el mar rojo, a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 12, versículos 38 al 42.
En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Y él le respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella no vino de los últimos rincones de la tierra al oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y finalmente en el libro del Éxodo llegamos a esta escena hecha para películas. Quien ha visto esta narración donde Moisés parte el mar en dos y el pueblo de Dios pasa por en medio de estas columnas, estas paredes de agua, si no han visto en una película esta escena, pues quizás no podemos apreciar cómo esta escena está hecha para películas. Es una escena impresionante, es una escena que marca profundamente la historia de Israel, un evento que constantemente Israel regresará para recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Y después de esta escena impresionante, triunfal, pues tenemos la alianza que vendrá después, cuando, guiados por Moisés, Dios le da los mandamientos que sellará esta alianza entre Israel y su Dios. Dice la lectura de hoy: En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿Qué hemos hecho? Es una escena muy humana, muy impresionante. El pueblo de Israel, a quien tenían esclavizados para hacer obras para el Estado, pues ahora se les ha ido la obra de mano gratis, ¿no? Y ahora el faraón reacciona en esta forma, enfurecido, y manda llamar a su ejército para que vayan detrás del pueblo de Israel que se les ha ido entre las manos. Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros, ¿no? Aquí la visión que nos presenta es de que el faraón está enfurecido, manda llamar a la crema innata de su ejército. Así que no es cualquier ejército que manda llamar, es a los mejores de sus soldados. Y después viene esta escena donde el autor de este libro del Éxodo nos dice que el Señor está en control de todo. Y aún hasta la dureza de corazón del faraón es entendido como una acción de Dios que controla todo lo que aquí describe. Y aquí hay que entender una cosa muy clara, ¿no? El autor no está narrando historia tal y como nosotros la entendemos, simplemente narración de hechos y datos. No es esto lo que el autor de este libro de Éxodo está narrando. Está interpretando eventos por medio del lente de la fe, por medio del lente de la relación de Israel con su Dios, ¿no? Así que esta es una interpretación teológica. No es simplemente un narrar historia. Así que hacer preguntas del punto de vista puramente histórico son preguntas equivocadas. La pregunta es: ¿qué es lo que el autor nos quiere dar a entender por lo que nos dice?
Esta es la pregunta correcta de hacer. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje? Y no decir o no preguntar al libro del Éxodo si esto ocurrió tal y como lo describe, porque no es ese tipo de historia que está contando el autor de este libro, ni en gran parte, en la totalidad del Antiguo Testamento tampoco, y del Nuevo Testamento, porque la Biblia no es un libro de historia, es una interpretación de eventos por medio del lente de la fe, y que por tanto la Biblia, tal y como la tenemos hoy en día, pues es una reflexión teológica más que un libro de historia. Dice, el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras estos se alejaban jubilosos. Así que tenemos al faraón enfurecido y al pueblo de Dios jubiloso por la experiencia de haber salido de la esclavitud. Y después este pequeño detalle que dice que el Señor endureció el corazón del faraón. Una pregunta desde el punto de vista nuestro, con una mentalidad histórica, diría, bueno, si el Señor endureció el corazón del faraón, ¿por qué en vez de endurecerlo no se lo suavizó? ¿No? Eso sería una pregunta incorrecta, ¿no? Porque aquí lo que el autor nos está diciendo de que no hay ningún detalle, no hay ningún espacio, tiempo donde Dios no esté presente. Así que todo evento, por más insignificante que sea y que describe el autor, está bajo la providencia de Dios. Así que aún la reacción del faraón, la reacción de dureza de corazón, es interpretada como una acción de Dios que llegará a su punto clave cuando Dios lo destruya por su dureza de corazón. Dice, los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pihahirot, frente a Baal Zephón. Así que ya se acerca el ejército del faraón que van detrás del pueblo de Israel, y hay una imagen, un símbolo muy interesante que va acompañando al pueblo. Es un pilar de fuego y un pilar de nubes que son símbolos de la presencia de Dios acompañando al pueblo de Dios. Y al principio este pilar de fuego y este pilar de nubes pues van al frente guiando al pueblo, y cuando se acerca el faraón con su ejército, el pilar se mueve hacia atrás, creando como una cortina que cubrirá la vista del faraón al pueblo de Dios y también el pueblo de Dios al faraón. Así que el autor nos da y nos deja una impresión grande de que Dios está en control de todo, de que Dios está guiando y llevando este evento que se nos describe a su fin glorioso que Dios dará en favor de su pueblo. Dice, al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Así que ahora el pueblo de Dios ve al faraón detrás de ellos, que se acercan a ellos y se llenan de miedo, se paralizan de miedo, ¿no? Y ahora viene la reacción del pueblo de Dios que aún no conoce a Dios y que por tanto cuestionan incesantemente tanto a Dios como a Moisés. Cuestionan las intenciones de Dios y cuestionan también el papel que Moisés está haciendo en nombre de Dios, ¿no? Ahora, las palabras que vienen son interesantes. Si no se sonríen al escuchar estas palabras que siguen, entonces no aprecian el sentido de humor que se encuentra por todas partes de la Sagrada Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Los mejores cómicos del mundo han salido de la comunidad judía, ¿no? Y aquí en estas palabras que siguen tienen un sentido de humor bellísimo porque salen de la humanidad de este pueblo que aún no conoce a Dios. Así que ahora el pueblo le dice a Moisés,
¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? Es una reacción impresionante, muy humana. Y después sigue, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, le dicen, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Son palabras de un pueblo que está paralizado por el miedo, ¿no? Esta generación que Dios está sacando de la esclavitud de Egipto es una generación que ha nacido y ha crecido en la esclavitud. Así que no saben otra posibilidad más que la esclavitud. No conocen otra realidad más que la esclavitud. Y sin embargo aquí Dios los quiere liberar. Les quiere revelar otras alternativas de lo que significa ser un pueblo de Dios viviendo en la libertad. En cierta manera, una pregunta que se puede hacer es, ¿cómo le puedes describir a un ciego que nunca ha podido ver lo que es el color? Si nunca ese ciego ha podido ver el color verde, el rojo, el amarillo, ¿cómo se lo puede describir? Pues esta es la experiencia por la cual está pasando el pueblo de Dios, que ahora se están quejando porque no tienen una noción de quién es este Dios que los está guiando, que los está liberando. Y por eso se quejan, porque aún no conocen su poder y aún no conocen su amor por ellos. Y esto nos deberíamos de ver nosotros mismos en esta experiencia que constantemente le pedimos cuentas a Dios, lo cuestionamos el porqué de las cosas, el porqué del sufrimiento. Desesperamos muchas veces fácilmente sin dar oportunidad a que la voluntad de Dios se manifieste y nos guíe y nos fortalezca o nos consuele. Así que esta reacción del pueblo de Dios es muy humana. Y repito, las primeras palabras que le dirigen a Moisés también están repletas de sentido de humor. Moisés les contestó al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Aquí la ventaja de Moisés es de que él ya ha compartido parte de esta relación de intimidad y confianza con Dios, ya ha tenido esa experiencia del encuentro con Dios que ha transformado la vida de Moisés. Así que Moisés puede hablar con cierta seguridad, seguridad que nace de su propia experiencia de caminar con Dios. Y porque él tiene esta experiencia, se puede dirigir al pueblo con confianza y decirles esto. Los egipcios que ven ahora, no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada, ¿no? Y ahora viene Dios y se dirige a su pueblo, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Entonces el Señor les dijo a Moisés, ¿por qué siguen clamando a mí? O sea, ¿por qué se siguen quejando? O sea, Dios está respondiendo a las quejas del pueblo de Israel. ¿Por qué se siguen quejando? ¿Por qué siguen clamando? ¿Que no confían en mí? ¿Que no creen que yo soy quien los he sacado de la esclavitud para llevarlos a la libertad? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios nuevamente. El endurecimiento del corazón no es algo que está en control del faraón, es algo que Dios tiene bajo su control. Nuevamente, toda la visión, todo lo que se nos presenta aquí está bajo la providencia de Dios y no hay ningún acto, ningún detalle que no esté bajo esta providencia de Dios. Si yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a expensas del faraón y todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y también el pueblo de Israel sabrá quién es su Dios, quién es su Señor. Y esto también va dirigido a nosotros, ¿no? ¿Cómo yo caigo en cuenta de que
Dios es el Señor, y no solamente el Señor, sino mi Señor. De que no solamente es el Dios, sino mi Dios. ¿Qué es lo que yo le pido, le exijo a Dios para que yo pueda llegar a este punto, ¿no? Y esto será algo que Jesús mismo también vivirá cuando los fariseos y los escribas le exigen una señal, porque no creen. Quieren que Jesús les dé cartas de autoridad, cartas que representen quién es Él, ¿no? Sin embargo, todo lo que Jesús ha hecho y ha vivido hasta este punto ha sido simplemente eso, ¿no? De que ha dado testimonio de palabra y de obra en los milagros, en la expulsión de demonios, en las sanaciones, y aún así sus críticos no lo aceptan, no aceptan su identidad, no aceptan su autoridad. Y esto es parte del tema del Evangelio que viene de Mateos. Se le acercaron algunos escribas y fariseos a pedirle una señal prodigiosa. ¿Para qué? Para que Jesús compruebe su identidad de que es el Hijo de Dios, de que es el Mesías, de que Él es el enviado de Dios. Pero Jesús, que sabe leer los corazones, que sabe leer las intenciones de sus críticos, sabe que lo que le piden no es por intención digna, no es por intención honesta, sino que buscan ponerlo en una situación en la cual lo puedan acusar. Ya previamente a este evangelio lo han acusado de que sus obras son del demonio. Y Jesús les comprueba pues qué tan falso es argumento, qué tan contradictorio es su argumento. Y ahora le piden señales. Así que Jesús está al tanto de las contradicciones de sus críticos, está al tanto de la malicia que hay de estas peticiones. Y por eso Jesús responde de esta manera. En otra ocasión, a un escriba, Jesús le responde de una forma mucho más positiva y le concede respuesta a la pregunta que le hace. ¿Por qué? Porque no palpa malicia. Pero en estos que le exigen una señal, Jesús palpa malicia. Por eso Jesús no pierde tiempo en contestarles lo que piden, porque saben que sus intenciones son malas. Jesús le responde: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Aquí la conexión es obvia. Jesús está hablando de su resurrección, que después de que Él es crucificado y muere y es enterrado, pues permanece 3 días en la tumba y es resucitado por el poder de Dios. Después viene la lección de crítica y también condenación por la falta de fe, por la falta de aceptación de su palabra, de su testimonio, o sea, de su identidad y su poder. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. ¿Sí? Si recordamos claramente del profeta Jonás, cuando Dios lo manda, que aunque va muy a fuerzas, que va renegando, pues a últimas Jonás sí va a Nínive y su predicación pues crea una reacción, crea una respuesta de arrepentimiento del pueblo de Nínive, empezando con el rey. Y sin embargo aquí Jesús, que es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el enviado por Dios, su mismo pueblo, los expertos en la religión, los expertos en la tradición, los expertos en la palabra de Dios son los que menos lo reconocen. Sin embargo, la gente sencilla sí palpan
palpan la presencia de Dios en las palabras, en las acciones, en la forma que Jesús se relaciona con ellos, en las actitudes de Jesús hacia ellos. Ahí palpan la presencia de Dios en Jesús, el Nazareno. Y sin embargo, los expertos, los que debían de saber, parece que no les penetra nada, ¿no? Así que con esto podemos entender claramente que el recibir a Jesús, el escuchar a Jesús, el entender a Jesús, el identificarnos con Jesús y vivir en nombre de Jesús, a últimas es una gracia, es un don de Dios. Que no basta decir, yo he leído la Biblia 3 o 4 veces, he cursado por los mejores seminarios o universidades y que por tanto soy experto. Bueno, pero si a últimas todo nuestro conocer no nos acerca a Jesús en la intimidad y confianza y a Dios en la intimidad y confianza y ahí detrás de Él como discípulos y a vivir según su visión del reino, pues entonces sabremos mucho, pero no para el reino de Dios. Sabremos mucho, pero no para el servicio de Dios. A últimas, todo nuestro conocimiento de Jesús, el conocer a Jesús, el entrar en relación con Jesús, nos tiene que llevar al servicio del reino tal y como Jesús nos los modela. Y esto es una gracia de Dios. Todo conocimiento es bueno, todo estudio es bueno, pero siempre que sea puesto en función del por qué se nos ha dado ese conocimiento, ese estudio, ese crecimiento intelectual. Continúa Jesús con otro ejemplo. Dice, la reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Salomón es uno de los hijos de David, y fue conocido por su sabiduría, por la grandeza de su reino. Y esta reina que del sur, del reinado de Saba, que se piensa que es del norte del África, de lo que hoy en día es Etiopía y Somalia, que probablemente ella vino de esta área cuando escuchó de la sabiduría y del esplendor del reino de Salomón. Y si X persona como esta reina del sur, pues quedó impresionada por la sabiduría de Salomón, aquí, dice Jesús, hay alguien más grande que Salomón. Nos hemos de impresionar, ¿no? De que a veces pensamos de que nosotros como cristianos tenemos un gran privilegio, pero si este privilegio no es usado, si este privilegio no es puesto al servicio del reino, si este privilegio no cambia, no transforma tus vidas, pues de nada nos sirve este privilegio. Podemos hablar mucho de este privilegio, pero si no nos acerca más a Dios en intimidad y confianza y en fidelidad y entrega a la vida a la que Él nos llama, pues este privilegio es polvo entre las manos, puesto que hay otra gente que quizás ni siquiera conocen a Jesús, pero que son personas que siguen la voz de su conciencia, y a veces estas personas que ni siquiera conocen a Jesús pueden darnos un testimonio mucho más grande, mucho más profundo a nosotros que profesamos ser discípulos de Jesús cuando no nos dejamos atraer ni convencer ni transformar por la gracia de Dios y por Jesús. Así que ¿de qué nos sirve decir que somos X, que somos cristianos, si a últimas no nos dejamos atraer y transformar por Dios? Así que, hermanos, aquí lo que Jesús nos dice, la crítica que va a los escribas y fariseos también va a nosotros. ¿De qué nos sirve ser expertos? Y con esto, repito, no quiero decir que el conocimiento, que estudios a fondo no sean buenos, son muy necesarios. Y son necesarios para entender claramente la palabra de Dios, para entender la historia, para entender cómo Dios se ha manifestado en la historia. Pero la tenemos que poner
todo este conocimiento lo tenemos que poner en función del llamado que hemos recibido, ¿no? Y si no es puesto en función de esto, entonces simplemente es conocimiento muerto, que no nos ayuda a entrar plenamente a esta vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.